El contralor subrogante Pablo Celi, por cierto, Pablo Celi es un error que le llaman excontralor. Pablo Celi no ha dejado de ser contralor, aunque les parezca increíble. El doctor Pablo Celi de la Torre sigue siendo contralor. Él ha hecho un pedido que se le permita defender en libertad dentro del proceso penal que se le sigue junto a 8 personas más por el delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres. A las 12:30 de hoy, jueves, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dará a conocer su resolución oral sobre si acepta o no la apelación a la prisión preventiva que pesa sobre 7 de los 9 investigados, entre ellos el contralor Pablo Celi. Juan Javier Dávalos está con nosotros, él es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos atiende de modo telemático. ¿Cómo le va, Juan Javier? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, qué gusto estar aquí y compartir este intercambio en la mañana de hoy. Gracias a Juan Javier Dávalos. A ver, le hemos invitado a Juan Javier porque en las últimas horas había hecho un planteamiento ante el Consejo de Participación Ciudadana respecto de la situación de Pablo Celi. ¿Cómo ve usted, Juan Javier, la situación del Contralor y qué propuso al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, Fabricio, me preocupa lo que está sucediendo. El día de ayer, ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, levanté una moción para exhortarle al Contralor Celi, nosotros como autoridad nominadora y al ser los encargados de llevar adelante el concurso de selección de oposición y méritos para seleccionar el nuevo Contralor, le queríamos exhortar, o era mi posición, exhortarle al Contralor Celi a que ponga su renuncia de manera inmediata, y esto justamente por la situación que tú señalas y la condición actual del Contralor. Es una autoridad que está siendo acusada por la justicia ecuatoriana, por la Fiscalía General del Estado, y lastimosamente continúa en funciones. Y eso genera, Fabricio, un conflicto de intereses importante, y a mí me preocupa que esta moción no se haya aprobado por parte de ninguno de los consejeros el día de ayer, porque demuestra lastimosamente el poder que sigue teniendo el Contralor Celi desde la cárcel. Es decir, todos conocen y es público que la mano derecha del subcontralor Pablo Celi está actualmente como subcontralora encargada, y es por eso que una institución tan importante que tiene que llevar adelante estas investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos y tiene la capacidad de emitir informes con responsabilidad penal, podría estar interfiriendo en las decisiones, no solo las de ayer del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fabricio, sino lo que más me preocupa es la posible injerencia de esa institución y de esa autoridad que es mano derecha del Contralor en la justicia y en el mismo caso que está llevando adelante ahora la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué razón, frente a esta moción que usted había planteado, no tuvo el respaldo de sus otros 6 compañeros? No hubo ningún pronunciamiento por parte de ellos en relación a por qué no apoyaban mi moción, pero sí eso genera ciertas dudas, Fabricio, y creo yo que son las dudas que les genera a todos los ciudadanos que pudieron ver la sesión de ayer y los ciudadanos que se enteraron de lo sucedido horas después. Es decir, ¿cómo es posible que una institución que tiene que velar y garantizar la lucha contra la corrupción no pueda exigirle a un contralor subrogante que esté en esa condición la renuncia? Y aquí me parece también importante señalar lo siguiente. Nosotros, Fabricio, podríamos llevar adelante el concurso de oposición y méritos para nombrar un nuevo contralor siempre y cuando se reúnan algunas condiciones. Una de esas condiciones es que el contralor subrogante Pablo Celi deje el cargo. Como todos ustedes saben, los responsables de que estemos en esta situación es un Consejo de Participación Ciudadana transitorio liderado por Julio César Trujillo, que lo dejó en funciones a Pablo Celi en la condición de contralor subrogante hasta el año 2022. Mientras no recurra este tiempo y mientras no se transforme la Contraloría en Tribunal de Cuentas, nosotros no podemos iniciar un nuevo concurso.
Por lo tanto, un principio ético fundamental de la función pública es que nosotros como funcionarios aportemos al interés colectivo, aportemos al interés público, y estas condiciones en las que se encuentra el actual Contralor no están abonando a la institucionalidad pública, no están abonando a la lucha contra la corrupción, le están haciendo mucho daño a la Contraloría General del Estado como institución y a la función de transparencia en general. Es decir, por eso que lo más ético es que el Contralor renuncie para que nosotros podamos iniciar el concurso de oposición y mérito. Si el Contralor Celi no renuncia, o si, por ejemplo, no es censurado y destituido políticamente por la Asamblea Nacional, o sea, si no pierde el cargo o no deja el cargo, no se puede iniciar un concurso para elegir un Contralor titular, en atención a que Celi no es titular, él sigue siendo Contralor subrogante. Ya, extrañamente, el Consejo de Participación Transitorio decidió blindar a Pablo Celi, lo mantuvo como subrogante, sigue siendo subrogante, y no hay Contralor titular. Digo, mientras él no deje el cargo, o por la vía de la renuncia, o por la vía de la censura y destitución legislativa, no se puede hacer nada en el Consejo de Participación Ciudadana, Juan Javier. Mientras no se cumplan esas dos condiciones que tú acabas de mencionar, Fabricio, o mientras no tenga sentencia ejecutoriada que demuestre la culpabilidad de él en estos delitos que se le está acusando, lastimosamente no, Fabricio. Y eso le está haciendo mucho daño a la institucionalidad, a la democracia, a los procesos de transparencia y lucha contra la corrupción. Si es que la Corte Constitucional a nosotros no nos da un camino, una opción a seguir para iniciar un concurso de oposición que lleve a tener a un ecuatoriano capaz, honesto, en ese tan importante cargo, nosotros lastimosamente no podemos iniciar este concurso de oposición y méritos. Y extrañamente esto se da, Fabricio, por una resolución, como tú ya lo has dicho, de un consejo transitorio en donde participaron muchos de los que actualmente proponen la eliminación del Consejo de Participación. Ahí está la falta de coherencia de muchos de estos personajes, Pablo Dávila y Seraquibe a la cabeza, en donde ellos, cuando tuvieron la posibilidad de llevar adelante un concurso para designar a un contralor, no lo hicieron y le dejaron el encargo a una persona como Pablo Celi, que estoy seguro cumplía con órdenes y era funcional a sus intereses particulares. Ahora, usted nos dice, el teórico periodo de Pablo Celi debería terminar en 2022, el próximo año. O sea, ahí sí se podría, si es que, por ejemplo, no renuncia o no hay sentencia penal condenatoria ejecutoriada o no es censurado y destituido por la Asamblea Nacional por la vía del juicio político y se mantiene en el cargo, solamente habría que esperar hasta 2022. Sí, Fabricio, también podría darse otra condición, y es que el Contralor Celi se mantenga en la cárcel y por lo tanto, después de un cierto periodo de tiempo que dependerá de los permisos que le conceda la propia Contraloría, es decir, los permisos que le conceda su propia mano derecha, él podría permanecer en el cargo unos meses más. Es decir, la ley del servicio público establece que un funcionario tiene derecho a un periodo de vacaciones. Ahorita, en este momento, el Contralor Celi está haciendo uso de esas vacaciones. La Contraloría le dio 60 días para que pueda usar su derecho a vacaciones, mientras él se defiende de estos cargos los que se acusa. Si es que pasa este periodo de tiempo, estos 60 días que pueden ser prorrogables por 120 días más, y él se mantiene en prisión, él perdería también el cargo. En todo caso, para avanzar en el concurso de oposición y méritos, para lograr que ese concurso, que es responsabilidad nuestra, Fabricio, responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo decidió, ahí sí, con votación de la mayoría de los miembros del Consejo, iniciar con la construcción del reglamento que permitirá la designación de esta autoridad. Y eso no es menor, porque mientras más participación tengamos en la construcción de este reglamento, mientras ese reglamento sea capaz de, a través de un concurso de selección, designar de manera transparente y bajo todos los principios de participación ciudadana como
las vedurías, impugnación, etcétera, nosotros tendríamos o podríamos garantizar la selección de una persona capaz y honesta para ocupar ese cargo. Oiga, yo le quiero contar, porque estamos con nuestro programa de radio, pero tenemos también la posibilidad de transmitir de modo digital, tanto por YouTube cuanto por Facebook Live, y créame, los comentarios de nuestra audiencia, que consideran que todo esto es una burla, o sea, la situación del Contralor Celi, la forma como lo blindó el Consejo de Participación Ciudadana, el tema de las vacaciones buscando subterfugios, o sea, créame, en todos los comentarios la audiencia se siente burlada. Juan Javier, ¿qué le parece? Fabricio, es que tienen toda la razón. La audiencia, el país está indignado. Yo, en mi caso particular, también estoy indignado por la situación que está atravesando el país, porque esta situación es atípica, no se da generalmente en ningún país en donde tengamos instituciones o autoridades capaces de luchar contra la corrupción. La Contraloría General del Estado es una institución clave, es una institución que vigila el uso de los recursos públicos. Una autoridad como Pablo Celi está justamente señalada por la justicia, por la fiscalía, por el mal uso de estos recursos y delitos más graves aún. Esta situación vulnera los derechos de los ecuatorianos que tenemos a acceder a instituciones que respondan y beneficien a los intereses de las grandes mayorías. Juan Javier, y con esto cierro, el día de hoy podría haber una decisión sobre Pablo Celi, o sea, es posible, hay dos posibilidades, digamos que el tribunal acepte el pedido de cambio de medidas cautelares o que ratifique la prisión preventiva contra Celi. ¿Cómo le ve usted este escenario que será hoy a las 2:30 del día? Me preocupa, Fabricio, me preocupa porque si los miembros de un consejo de participación no son capaces de ni siquiera exhortarle a una autoridad como Celi que esté en estas condiciones de que renuncie, no me quiero ni imaginar las posibilidades que tiene el actual Contralor para favorecerse de una medida que le libere de la prisión preventiva el día de hoy. Esto no es menor, esto es preocupante. Estamos ante un caso judicializado, estamos ante un proceso en donde la Fiscalía ha demostrado y ha presentado pruebas contundentes en relación de la vinculación de Pablo Celi con estos delitos a los que se les acusa. Estaremos atentos nosotros como autoridades vigilantes a que la justicia pueda tomar una decisión de manera autónoma. Correcto. Juan Javier, gracias por estos minutos para ver qué pasa el día de hoy con el tema del Contralor. Un abrazo, muy gentil. Gracias, Fabricio, un gusto, hasta luego. Muy gentil, Juan Javier Dávalos, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando justamente sobre el caso del Contralor subrogante. Y miren ustedes este dato que también le hemos mencionado en su momento, ¿no? Tampoco hay defensor público titular. O sea, no tenemos contralor titular, no tenemos defensor público titular. Para aquellos que dicen que el Consejo Transitorio fue pero espectacular, fue el organismo non plus ultra, la última Coca-Cola del desierto de la institucionalidad de la República. Quiero recordarles lo que pasó con la Contraloría y lo que pasó con la Defensoría Pública. No hay defensor titular. Tenemos defensor encargado porque no hicieron el concurso. 7:24 en la primera hora.